lo siento, pero no puedo ayudar con eso. El viento soplaba con furia sobre los campos de batalla, llevando consigo ecos de oración y súplica. Israel, bajo la guía de Josué, se enfrentaba a la tierra prometida, donde cada paso era un acto de fe y obediencia al mandato divino. Y el Señor dijo a Josué, no temas ni desmayes, porque yo estoy contigo donde quiera que vayas. Josué 1:9. Las murallas de Jericó se erguían como gigantes, testigos mudos de la obstinación del pueblo cananita. A medida que el ejército israelita se preparaba para marchar, un silencio profundo se apoderó de la multitud. El corazón de cada guerrero latía al unísono en la anticipación del cumplimiento de la promesa divina. Sería el momento en que Dios demostraría su poder entre las naciones, como un rayo que atraviesa las nubes. Una voz resonó en el corazón de Josué. Mira, te he entregado en tu mano a Jericó y a su rey. Josué 6:2. La estrategia divina era inusual, marchar alrededor de la ciudad durante 6 días y el séptimo, gritar y tocar trompetas. Ante la incredulidad, Josué se mantuvo firme, recordando la fidelidad del Señor. Así, el pueblo marchó, una vez más envolviendo la ciudad en silencio. Cada paso resonaba en sus corazones como un recordatorio del pacto, y sucederá que cuando toquen el cuerno de jabalí, todo el pueblo gritará con gran voz, y la muralla de la ciudad caerá. Josué 6:5. En su vulnerabilidad y obediencia, la esperanza se entrelazaba con el temor, pero la promesa de Dios era suficiente. Al día séptimo, el ambiente cambió, el cielo parecía contener el aliento. Las trompetas sonaron como un llamado divino. El pueblo gritó, y en un acto de soberanía, las murallas de Jericó se desplomaron, como si la tierra misma respirara el poder de Dios. Josué 6:20. El cumplimiento de la profecía quedó en evidencia, y los israelitas se lanzaron a la victoria, recordando que sus batallas no eran simplemente terrenales, sino espirituales. Las consecuencias de su victoria no podían ser ignoradas, pero el desafío estaba lejos de terminar. La tierra prometida estaba llena de naciones afligidas por la oscuridad, y en cada encuentro, la pregunta se hacía más apremiante: ¿está Dios a favor de estas guerras? La misión de Israel se extendía por más allá de la conquista territorial, era una guerra por la verdad, un conflicto por la gloria de Yahvé. Aquellos días, los corazones de muchos en Israel empezaban a cuestionar: ¿acaso la guerra es parte del plan redentor de Dios? El anciano sacerdote, Eleazar, había discernido el profundo propósito divino y habló con sabiduría. Las batallas son del Señor, más que de sangre física, son de espíritu y verdad. 1 Samuel 17:47. El suelo que pisaban estaba consagrado por la promesa, y el cumplimiento del pacto se manifestaría en sus corazones antes que en la tierra. Mientras la historia se desenlazaba, clamaban por claridad, una revelación más profunda que diera paz a sus almas inquietas. El tiempo se acercaba, y los israelitas se darían cuenta de que sus guerras serían solo un preámbulo de un conflicto mucho más significativo. A medida que los días pasaban, un eco susurrante indicaba que el verdadero propósito apenas comenzaba a revelarse. ¿Quién sería el verdadero vencedor en la narrativa del Creador? Las guerras de Israel no solo eran conquistas, eran sombras de una batalla cósmica, donde la luz y la oscuridad se enfrentarían en un horizonte prometedor. Las manos de Dios orquestaban la historia, mientras un nuevo amanecer se alzaba en el horizonte. Con cada victoria, una promesa resonaba en el aire, un secreto aguardaba ser desvelado en el tiempo debido. Así, mientras los hombres luchaban, el cielo sonreía, anticipando el cumplimiento de la promesa que haría temblar a las naciones. ¿Estaría Israel listo para el siguiente paso en el plan soberano de Dios? Las victorias de Israel resonaban en la historia como ecos de un pasado que todavía influía en el presente. Tras la caída de Jericó, el pueblo experimentó una mezcla de júbilo y temor. La gloria del Señor se manifestaba en su caminar, pero sombras de incertidumbre comenzaban a tejerse en sus corazones. Las promesas del Altísimo eran seguras, pero el entendimiento de su plan seguía siendo un enigma. Josué, confidente en la guía divina, se aventuró hacia la próxima ciudad. Ahí, un lugar aparentemente insignificante, pero con una muralla que también prometía resistencia. Y Josué envió hombres a Ahí y les dijo: subid y reconoced la tierra,
Josué 7:2. Sin embargo, la confianza se tornó en sorpresa cuando los espías regresaron con noticias alarmantes. No subas a todo el pueblo, no son necesarios más de 2 o 3 mil, Josué 7:3. El pueblo, lleno de vigor, se sentía inexpugnable, pero la ira del Señor se encendió. El pueblo ignoró las advertencias divinas, y un acto de desobediencia se cernía sobre ellos. Acán, un hijo de Carmi, tomó para sí un manto babilónico y plata que fueron consagrados a la destrucción. Así, el pueblo marchó hacia Ahí, pero en lugar de una victoria, enfrentaron la derrota. Recién derrotados, las espadas en sus manos sonaban como truenos en el cielo silencioso, mientras que sus corazones caían al suelo como hojas secas. ¿Por qué, oh Señor, has hecho que los israelitas huyan de sus enemigos? Clamó Josué, alzando su voz hacia el cielo en busca de comprensión, Josué 7:7. En su angustia, el cielo le respondió con una profunda revelación que sacudió su alma. Israel ha pecado, han quebrantado el pacto que les ordené, Josué 7:11. La causa de su derrota no era la falta de fuerza, sino la falta de pureza de corazón. La realidad se tornó clara para Josué: la guerra no era simplemente un asunto de estrategia y armas, sino de obediencia y santidad. La victoria prometida dependía de la fidelidad al pacto del Señor, y cada guerra se convertía en un reflejo del conflicto espiritual en el seno del pueblo. Entonces, él se humilló, extendiendo su rostro en la tierra, buscando la dirección de Dios con fervor. Al día siguiente, bajo la guía de Dios, se llevó a cabo una purificación del pueblo. Acán fue traído ante la congregación, y sus acciones fueron expuestas a la luz del juicio divino. Al ser confrontado, confesó su pecado y el pueblo supo que el verdadero enemigo no eran solo las ciudades adversarias, sino también el pecado que se había infiltrado en sus filas. Después de ser purificado, el pueblo marchó nuevamente contra Ahí. Su corazón ahora estaba alineado con la voluntad de Dios, y en su obediencia, el cielo sonrió nuevamente. Con un ataque estratégico, Ahí fue finalmente conquistada, y la gloria del Señor se manifestó una vez más, Josué 8:26. Mientras los israelitas celebraban la victoria, un profundo entendimiento emergió entre ellos. Estas guerras eran más que batallas físicas, eran lecciones sobre la dependencia de Dios. Cada victoria era un recordatorio de que la fidelidad del pueblo al Señor era un arma poderosa. A medida que el sol se ponía sobre el territorio conquistado, un nuevo misterio se elevaba en el aire, un susurro de lo celestial. Ahora que han derrotado a Ahí, el corazón del pueblo enemigo se llenará de temor, pero ¿cuál será el próximo paso en el plan soberano de Dios? Una revelación aún más profunda aguardaba al pueblo, revelando que las guerras de Israel eran un símbolo de una lucha espiritual aún mayor que se manifestaría en el futuro. El tiempo cambia, pero el propósito de Dios permanece eterno, y en cada paso que daban, el cumplimiento de las grandiosas promesas de Dios se aproximaba. ¿Qué les depararía el futuro, y cómo se manifestaría la soberanía de Dios en el escenario mayor de la redención histórica? El eco de estos interrogantes reverberaba, mientras el pueblo, en su viaje a la tierra prometida, estaba acercándose al dulce misterio de la intervención divina. Las victorias conseguidas en Ahí dejaron huella en el corazón del pueblo. Sin embargo, la mente de Josué continuaba inquieta. Ponderando sobre la dirección divina, su espíritu se sintió compelido a buscar más claras instrucciones del Señor. «Alza tus ojos hacia el monte», le susurró una voz interna, que hacía eco en su pecho. «¿Cuál será el siguiente desafío, oh Señor?», clamó en una actitud de humildad, reconociendo que la fortaleza de la carne no bastaba ante las adversidades espirituales que acechaban. En esa búsqueda sincera, Dios no tardó en responderle. «Este es el día en que entregaré el siguiente paso de mi propósito a tus manos», le mostró el Altísimo, mientras el viento suave arrastraba consigo las hojas de los árboles. «Extiende tu mirada hacia el oeste, hacia el valle de Gabaón, donde las sombras del enemigo aún se ciernen». Despertó el día, y la gloria del amanecer iluminó el horizonte, mientras Josué se disponía a marchar hacia su nueva misión. Sabía que Gabaón era una ciudad fuerte, temida entre los cananeos, y la posibilidad de su resistencia no pasaba desapercibida. Así,
reunió a los príncipes de Israel y habló: no temáis ante los reyes que habitan en los montes, porque el Señor nuestro Dios los ha entregado en nuestras manos. Nos guiará como lo ha hecho hasta ahora. Con el fervor de su voz, encendió el valor en los corazones de su pueblo. Josué 10:8. Cruzaron ríos y valles. La expectativa crecía en sus espíritus como un fuego que les impulsaba hacia adelante. Sin embargo, lo que no sabían era que la batalla de Gabaón no solo sería física, sino que también tenía profundidad espiritual. En la penumbra del campamento enemigo, los reyes se reunieron en consejo, confabulando estrategias con una mezcla de temor y desesperación. En ese instante crítico, la señal del Señor era inminente. Mientras los ejércitos se preparaban para la confrontación, Josué se acercó al altar y, con manos extendidas, imploró al cielo: Oh Señor, haz que el sol se detenga en su trayectoria, para que podamos tener la victoria que tú has prometido. Josué 10:12. El cielo tembló al recibir el clamor de su siervo. Las nubes se abrieron, y un rayo de luz desbordó sobre el campo de batalla. Así será, resonó la voz del Altísimo. Mis planes son inquebrantables, y la creación misma responderá a mi voluntad. La batalla fue feroz, y los israelitas lucharon con fuerza renovada, sabiendo que un poder mayor que el de sus espadas los respaldaba. Mientras las armas chocaban y el polvo del combate llenaba el aire, el sol permanecía sobre sus cabezas, y la victoria era sellada de maneras que jamás podrían haber imaginado. Los pueblos enemigos, desolados, comenzaron a ceder ante el avance inexorable de Israel, mientras que el cielo parecía abrirse en apoyo discípulo. Cada golpe de espada y cada grito de victoria resonaban en el eco de la promesa cumplida, dejando claro que la batalla no era solo física, sino que una lucha entre bien y mal estaba en juego. Al llegar el crepúsculo, cuando la luz comenzaba a desvanecerse, un entendimiento profundo emergía: las guerras vividas eran el reflejo de una contestación cósmica. Las victorias y derrotas en la tierra eran sombras de la gran batalla por la salvación de toda la creación, donde se manifestaría el propósito de Dios a través de tiempos y generaciones. Con el corazón lleno de asombro, Josué proclamó: nunca hubo un día como este, ni antes ni después, en que el Señor escuchara la voz de un hombre. Josué 10:14. Pero en su ánimo, otro misterio emergía: ¿quién podría dirigir a un pueblo tan rebelde hacia su destino glorioso? La respuesta era imponente, y el plan de Dios, aún en la sombra, estaba avanzando hacia un cumplimiento pleno. Así, mientras la noche caía, el eco de los eventos recientes resonaba fuertemente. Cada batalla era una manifestación de la guerra espiritual eterna que estaba por llegar. ¿Qué revelaciones aguardarán en la próxima travesía del pueblo de Dios? Se preguntaban en sus corazones. La historia de su fe apenas comenzaba a entrelazarse con el hilo divino que los llevaría hacia un deslumbrante destino de redención. La madrugada siguiente, el pueblo de Israel se encontraba en una mezcla de júbilo y asombro por la victoria en Gabaón. Sin embargo, en lo más profundo del ser de Josué, una inquietud persistía. Como un mar en calma que es agitado de repente, su corazón palpitaba por la revelación que el Señor aún no le había otorgado. Al sentarse a solas, elevó su voz en súplica: Señor, ¿cómo debemos proceder ahora? ¿Qué hay más allá de esta batalla? El viento sopló fresco entre los árboles, trayendo consigo susurros del cielo. Ninguna victoria es el final, Josué, cada conquista es la apertura de un nuevo camino en el cumplimiento de mi plan. Así habló el Altísimo, y con ello, una visión se reveló ante él. La luz brillaba sobre la prosaica jornada que aún tenían por delante. Los cananeos, atemorizados, se habían unido en una alianza desesperada. Los reyes de Jerusalén, Hebrón, Jarmut, Laquis y Eglón, al enterarse de la derrota de Gabaón, decidieron atacar en un intento de aplastar el corazón de Israel. No les temáis, había dicho el Señor a Josué, porque yo entrego a todos esos reyes en tus manos. A medida que esta verdad se afianzaba en su corazón, el espíritu de Josué se erguía con renovado vigor. Reuniendo a su ejército, Josué les habló con el fervor de un hombre que ha visto la intervención divina. La victoria nos pertenece, hermanos, porque el Señor ha preparado el camino delante de nosotros. No temáis,
pues este día veremos su gloria manifestarse de nuevo. A medida que marchaban hacia la ciudad de Gabaón, el cielo se oscureció de manera inusitada, como si los elementos tenselves respondieran al inminente conflicto. Los príncipes de Israel se hallaban ansiosos, sus corazones temblando en un danza de miedo y valor. Pero Josué, fiel a su liderazgo, clamó en voz alta: «Alzaos, guerreros del Señor. Nuestro Dios va delante de nosotros, y su mano nos guiará». Así fue como se aproximaron a sus enemigos, y al llegar al campo de batalla, se encontraron con una vista desoladora. Las fuerzas cananeas habían formado un gran estallido de impotencia e ira. La lucha era indiscutible, y sobre ellos se desataron las flechas, lanzas y blasfemias. Pero Josué, recordando la promesa divina, exclamó: «Señor, otórgales la derrota en este día». En ese instante, los cielos se partieron, y una tormenta desatada cayó sobre los enemigos de Israel. Granizo y relámpagos resonaban como el trueno de un Dios poderoso. Los guerreros cananeos, aterrizados por el pavor y la intervención divina, comenzaron a retroceder, dispersándose como hojas llevadas por la tempestad. Mientras tanto, en el fragor de la batalla, Josué vio la fuerza y el coraje de su pueblo, y recordó la advertencia de Dios: «Por la guerra que librarás, no dependerás de tu espada o de tu número, sino de la fe en mí». Tal era el peso de la historia de su pueblo, ya que su lucha, en esencia, era por la fe en el Señor. Cuando la victoria fue finalmente proclamada, un silencio reverente se apoderó del campo antes vibrante de caos. Josué, en un momento de reflexión, entendió que las guerras no solo eran por tierras o reinos, sino para afirmar la soberanía de Dios y la redención de su pueblo. ¿Y qué vendría después, en esta lucha cósmica? Con el eco de la victoria resonando en su pecho, una nueva inquietud llenó la mente de Josué. ¿Quién, sino el Altísimo, puede desatar su propósito por encima de las sombras que acechan a su pueblo? Con el pecho palpitante, miró hacia el horizonte. Pronto, nuevos desafíos llegarían, y la mente de Dios estaba tejiendo un plan aún más grande y maravilloso del que jamás había imaginado. Lo que estaba por revelarse haría temblar las tierras, y lo sabía. El Señor, en su sabiduría, ha de mostrarnos el camino. 6 días después, en la calma después de la tormenta, una pregunta flotaba: ¿quién podría haber imaginado la extensión del plan soberano de Dios? Lo que vivían José, su pueblo y las naciones no era simplemente la historia de batallas físicas, sino el despertar de un llamado a un propósito más grande. La tierra prometida aguarda, se decía en los corazones de aquellos que tenían oídos para escuchar. El desenlace de la historia de Israel era un relato que aún debía desvelarse, una revelación que aguardaba en las sombras del futuro, y mientras el sol se ponía bruscamente, presagiando un nuevo ciclo de acontecimientos, el pueblo de Israel esperó, anhelando el despliegue del plan eterno de su Creador. El día siguiente a la victoria en Gabaón, el ambiente en el campamento israelita estaba cargado de expectativa y solemnidad. Tras un breve descanso, Josué se reunió con los ancianos y líderes de las tribus. Sus rostros reflejaban la mezcla de alegría por la reciente victoria y la sobrecogedora realidad del desafío que aún enfrentaban. En su corazón, Josué sentía que un nuevo capítulo estaba a punto de comenzar, como un amanecer que deslumbra después de la noche más oscura. Con voz firme, Josué comenzó a compartir la palabra que había recibido del Altísimo. Nosotros hemos visto su poder, y sabemos que Él es un Dios que libra nuestras batallas. Más aún queda trabajo por hacer, porque el pueblo enemigo no se detendrá ante nuestra victoria, sino que se alzará en una furia aún mayor. Escuchad, oh Israel, el tiempo de avanzar ha llegado. La tierra que Dios nos ha prometido está repleta de enemigos, y solo a través de su guía los derrotaremos. Los ancianos asintieron, comprendiendo el peso de sus palabras. Era cierto, cada victoria traía consigo nuevos desafíos, como advertía el Salmo: ¿quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, Salmo 24, 3-4. Los corazones de los hombres estaban dispuestos, pero también temerosos ante la magnitud de lo que estaba por venir. De repente, entre el murmullo del consejo, un guerrero llamado Caleb se levantó,
Su voz resonaba con una firmeza que cautivó la atención de todos. Cada paso que damos es un testimonio de la fidelidad de Dios. No olvidemos lo que Él ha prometido, que estará con nosotros hasta el fin de los tiempos. Es hora de actuar con valentía y determinación, porque la tierra que nos pertenece es buena y nos la ha de entregar. El espíritu de decisión se apoderó del lugar. Lo que parecía un momento de incertidumbre se transformaba en un despertar de fe. Josué sabía que la estrategia divina no solo residía en la guerra física, sino en la interrupción del dominio maligno que había hecho de la tierra su hogar. Así, con la convicción en su corazón, se dispuso a enviar espías a Jericó, el primer gran bastión que habría de caer. Cuando los espías, bajo el cielo estrellado, llegaron a Jericó, el resplandor de los muros visibles sumía la ciudad en misterio. Allí, encontraron un lugar insólito en medio de la opresión cananea, la casa de Rahab, una mujer que, por generaciones, había sido considerada como impura, pero que, al igual que Israel, anhelaba la redención. Si he hallado gracia en vuestros ojos, juradme que salvaréis a mi familia, suplicó ella, mostrando en su corazón un destello de fe. Mientras tanto, en el campamento, Josué aguardaba con ansias la noticia de sus espías. Un rayo de luz se filtró en su alma cuando su mente se aferraba a la promesa. Pues el Señor había dicho, yo os entrego la ciudad y todo lo que hay en ella, Josué 6:2. La lucha que enfrentaban no era solo por la tierra física, sino por el cumplimiento del propósito eterno de Dios sobre su pueblo. Con el regreso de los espías y su informe alentador sobre la debilidad del enemigo, el poder del Altísimo cobró vida en el corazón de Israel. Pero un eco profundo de advertencia reverberó en la mente de Josué: en todo lo que hagas, recuerda que la batalla es del Señor. Mientras el sol comenzaba a descender, una chispa de incertidumbre se encendía en la atmósfera. Josué sabía que el verdadero campo de batalla era más que el hierro y la sangre, estaba en el corazón humano, donde la fe y la incredulidad chocan. Con esta revelación, comprendió que el verdadero desafío no era únicamente conquistar tierras, sino guiar a su pueblo hacia un estado de total confianza en el Señor. De esta forma, mientras los corazones se preparaban para la confrontación que arribaría, la pregunta resonaba en la mente de todos: ¿cuál será el siguiente movimiento del plan soberano de Dios? Con cada paso que daba el pueblo de Israel, un nuevo reino de posibilidades se abría. La historia aún no había terminado, y el camino hacia la tierra prometida estaba impregnado de un misterio profundo y sagrado que aguardaba ser revelado, dejando a todos, incluido Josué, sumidos en el asombro. Mientras la penumbra se cernía sobre el campamento israelita, un denso silencio invadió el aire. La expectación y la ansiedad danzaban entre los guerreros mientras se preparaban para el recuerdo de las palabras de Dios y las promesas que Él había hecho a sus antepasados. Josué, total y completamente inmerso en la meditación y el clamor a su Señor, sabía que la inminente confrontación con Jericó no sería solo una lucha contra carne y hueso, sino un asalto a las puertas del reino de las tinieblas. Con el amanecer, una brisa suave acarició el rostro de Josué, como si el mismo Espíritu del Altísimo le susurrara nuevas instrucciones. Sin embargo, también podía sentir la oposición que se levantaba desde las tierras cananeas. Sabía en su interior que debía avanzar, y su corazón latía con fervor por el pueblo que guiaba. Llamando a toda la congregación, Josué se elevó con una voz llena de autoridad, recordando a su pueblo las palabras del pacto: el Señor, vuestro Dios, es el Dios de dioses y Señor de señores, el Dios grande, poderoso y temible. Deuteronomio 10:17. Era el momento de actuar con determinación y fe inquebrantable. En medio de la formación de los guerreros, Caleb se destacó, su rostro lleno de valor. Acerquémonos a aquel que nos ha prometido. En esta tierra, donde el miedo reina, deberíamos enfrentar la verdad de nuestra fe. Dios ha dicho que Él es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Salmo 46:1. Estas palabras resonaron como el sonido de una trompeta en un día de batalla, infundiendo coraje en cada corazón que las escuchaba. Mientras se preparaban para lo que era inevitable, un murmullo inquietante comenzó a opacar sus intenciones.
Las noticias que traían los espías sobre un sistema de defensa impenetrable y los habitantes de Jericó, con sus muros altos como el orgullo de sus corazones, provocaban un temblor en el espíritu de algunos. Recordaron con desvelo la historia de sus antepasados en el desierto. Así, algunos comenzaban a murmurar dudas entre sí. ¿Nos ha traído Dios hasta aquí para perecer?, se preguntaban. Pero la voz de Josué era un bálsamo sobre sus incertidumbres. Reconociendo la fragilidad humana, agregó: si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Él ha ido adelante y ha prometido que caerán los muros, si tan solo nos mantenemos firmes y obedientes. Así, bajo la influencia del ferviente llamado a la fe, Josué lideró un encuentro de fortalecimiento en oración. En la quietud, sintieron la presencia de Dios que se movía entre ellos. Aquella bondad divina, conocida en sus corazones como la esperanza de generaciones pasadas, renació en su interior. Pero, mientras se acercaban a Jericó, no solo debían atacar con espada, sino también con la oración y la fe que había precedido como un ejército invisible. Finalmente, el día de la conquista llegó. Con la lluvia de los planos divinos a sus espaldas, los hombres y mujeres de Israel se dispusieron a marchar alrededor de la ciudad, tal como había ordenado el Señor. En cada paso resonaba la promesa de que los muros caerían, pero también contuvieron la respiración ante la certidumbre de que solo la obediencia podría hacer que el cielo se abriera sobre ellos. Sin embargo, en el fondo de su ser, Josué se preguntaba: ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Cuál es el propósito más profundo de Dios en esta confrontación? En medio de su inquietud, recordó las palabras del profeta: ¿soy yo el que te hace pelear o el que te da la victoria? 230. Era entonces que una revelación despertó en su corazón: la guerra en Jericó era más que conquista territorial, era una oportunidad divina para que el pueblo entendiera que su verdadero enemigo no eran solo las fuerzas físicas, sino las impresionantes murallas de incredulidad que estaban en sus corazones. A medida que se ajustaba su armadura espiritual, el murmuro de la gloria celeste empezaba a manifestarse. En sus corazones rejuvenecidos, el pueblo comprendió que el verdadero significado de la guerra se manifestaba a través de la fe, el sacrificio y la obediencia, preparando así el camino para conocer a Dios en toda su plenitud. Mientras se formaban y marchaban hacia lo desconocido, el eco del cielo parecía susurrar: el Creador del universo ha trazado un camino en medio de la tormenta, la batalla ha comenzado, y el verdadero triunfo se acerca. Así se avisoraba lo que vendría, dejando a todos con una pregunta resonante: ¿qué milagros aguardaban al final de esta obediencia, y qué parte de su plan soberano aún estaba por revelarse? El sol se alzó sobre Jericó, tiñendo el cielo de tonos dorados. Mientras el pueblo de Israel se preparaba para su marcha, la atmósfera se llenaba de energía y expectativa. Josué, empoderado por una fe inquebrantable, dirigió a los hombres y mujeres en oración, elevando sus corazones y voces al Altísimo. Oh Señor de los ejércitos, guía nuestros pasos en esta batalla. No es por nuestra fuerza que triunfaremos, sino por tu poderoso brazo, clamó, sus palabras resonando en cada alma presente. Los primeros pasos hacia la ciudad comenzaron, y la primera vuelta en torno a Jericó fue recibida con un silencio tenso. Aunque los muros se alzaban imponentes, una certeza se asentaba en el corazón del pueblo: Dios iba delante de ellos. Luego de recorrer el perímetro, la instrucción de Josué fue clara: no pronuncien palabra. Mantengan la fe intacta, pues la victoria no se logrará con el ruido, sino en la quietud del espíritu. Así continuaron día tras día, marchando sin cesar, rodeando la ciudad con corazones llenos de anticipación, pero también de dudas. El eco de sus pasos resonaba como el retumbar de un trueno, una declaración de fe que desafiaba la presencia de los moradores de Jericó, quienes observaban desde las murallas, atormentados por la sombra del pueblo de Dios. Una de las mujeres de la ciudad, Rahab, quien había escuchado las historias de la grandeza del Dios de Israel, contemplaba el espectáculo desde su ventana. Su corazón temblaba de temor y esperanza. Durante años había visto cómo la corrupción y la maldad se multiplicaban a su alrededor. Quizá, pensaba, este es el momento en que se cumpla lo que he oído sobre este pueblo.
En su interior, la fe empezaba a germinar, un destello de luz en medio de la oscuridad. Así pasaron 6 días, marcados por una disciplina inusual y un clamor silencioso. El pueblo estaba absorbido en su propósito, pero Josué en su interior sentía la pulsación de un llamado mayor. Sabía que debía permanecer firme, pero también anhelaba entender más profundamente el porqué de esta misión. La revelación que había recibido antes seguía vibrando en su mente. ¿Qué hay más allá de estos muros? ¿Cuál es la verdadera guerra? En la mañana del 7º día, una expectación palpable sobresalía entre todos. Hoy, el Señor nos dará la victoria, profetizó Josué, su voz firme como una roca. Este día, Dios había ordenado que darían 7 vueltas a la ciudad y que, al final de la última, gritarían con todo su ser. La estrategia celestial estaba en marcha. Con cada vuelta, los corazones latían con más fuerza. Cuando llegó la 7ª y última vuelta, un silencio profundo envolvió a los israelitas. La orden fue dada. Griten, porque el Señor les ha dado la ciudad. Resonó en sus labios. Las voces se elevaron como un torrente, un clamor de fe que resonó hasta las puertas del cielo. En aquel preciso instante, una conmoción sobrenatural se desató. Los muros de Jericó, que se habían erguido como una fortaleza de incredulidad, comenzaron a temblar. Con un estremecimiento, las murallas, testigos del desprecio por el poder de Dios, se desplomaron. El pueblo de Israel avanzó hacia la ciudad, arrebatando su herencia prometida. Sin embargo, mientras los muros caían, un murmuro aún albergaba la mente de Josué. ¿Por qué Dios eligió este método? ¿Qué significa esto para nosotros, su pueblo? En su espíritu, la pregunta reverberaba, instándolo a buscar las profundidades del propósito divino detrás de la victoria. El cielo parecía hablar en respuesta, dejando a Josué con una verdad reveladora. La batalla no era solo por la tierra, sino una declaración de que donde hay fe, no hay murallas que puedan resistir. Cada victoria en la vida, cada muro derribado, se convertía en un testimonio del poder redentor de Dios. Mientras se alzaban los gritos de alegría y agradecimiento, una promesa emergió en el corazón de Josué. Hoy, una puerta se ha abierto no solo para Israel, sino para todos aquellos que oyen y creen. Y así, el misterio del cielo se desplegaba. Solo en la obediencia hay verdadera victoria, y en la guerra espiritual, donde se disuelven nuestros propios muros de incredulidad, se encuentra la más profunda revelación del amor y la soberanía de Dios. ¿Qué más tenía reservado el Señor? ¿Qué otros planes celestiales se manifestarían como resultado de esta obediencia? Las preguntas persistían, y el camino hacia el propósito divino apenas comenzaba a revelarse. En el silencio que siguió al estruendo de las murallas cayendo, el pueblo de Israel se reunió en un clamor de alegría y asombro. Cada uno miraba a su alrededor, sorprendidos de la grandeza del acto de Dios. La ciudad, que un día parecía tan impenetrable, ahora era una extensión de promesas cumplidas, libre y abierta, un regalo divino a quienes habían caminado en fe. Josué, aún incrédulo por la manifestación del poder del Altísimo, se acercó a la puerta abierta de Jericó. Cada piedra caída parecía murmurar secretos de la soberanía del Creador. Sin embargo, en su corazón, una inquietud persistía. ¿Por qué Dios eligió este momento y este lugar? ¿Acaso la guerra es parte del plan divino? Se preguntó mientras observaba a sus hombres celebrar. Los israelitas, empoderados por la victoria, comenzaron a entrar en la ciudad con gratitud y confianza. Sin embargo, Josué aún sintió el peso de la responsabilidad. Era el líder, el escogido por Dios para guiar a este pueblo hacia la promesa, y la mente ocupada en cuestiones profundas de fe lo mantenía en un estado de meditación. Allí, en medio de la celebración, aparecieron algunos hombres de Judá, quienes estaban encargados de guardar la legalidad de las órdenes de Dios. Se acercaron a Josué con una mirada grave. «Mi señor, tenemos que prestar atención a lo que el Señor nos ha instruido», dijeron. «Él nos ha mandado a consagrar la ciudad y destruir todo lo que hay en ella, excepto a Rahab y todos los que estén con ella en su casa. El juicio de Dios viene sobre los malvados, tal como lo prometió». Josué sintió un escalofrío recorrer su espalda.
¿Cómo entender esto, Señor?, clamó en su corazón. ¿Por qué la guerra, y qué significado tiene todo esto? En su interior, luchaba con las verdades que se desenrollaban a sus pies. Había vida y muerte entrelazadas en la misión divina. Comprendiendo la urgencia del momento, se dirigió a sus hombres: seamos fieles a la palabra del Señor. La justicia será realizada, y aquellos que han creído recibirán salvación. Rahab, al conocer la instrucción divina por medio de los israelitas, temblaba de emoción. Su fe le había traído hasta aquí, y el estigma de su pasado se desvanecía ante el amor de Dios. Había protegido a los espías, y ahora se encontraba en el centro del plan soberano, marcada para ser salvada. A través de su fe, no solo aseguraba su vida, sino que también se convertía en un puente entre dos mundos, el de la perdición y el de la redención. Mientras el pueblo comenzaba a destruir su antiguo enemigo, un nuevo sentido de propósito también surgía. Los muros de Jericó estaban caídos, pero había un mensaje que resonaba más allá de las fortificaciones físicas. Josué, viendo la fe de Rahab y el milagro de la victoria, se dio cuenta de que la guerra de Dios no se limitaba a un campo de batalla. Era una guerra por las almas, un acto de purificación y una demostración de gracia. El pueblo de Israel también se dio cuenta de que su papel no era solo conquistar tierras, sino también establecer el reino de Dios en cada paso que daban. Aquella batalla no solo derribaba muros de piedra, sino que también desmantelaba muros de incredulidad y desconfianza. Aquello que ha sido desterrado será restaurado, murmuró Josué, recordando las palabras que Dios le había dado. Sin embargo, en su mente resonaban las preguntas: ¿y qué pasa con los que quedan? ¿Qué de aquellos que defendieron sus muros hasta el final, aquellos que no conocieron la redención? Las inquietudes de Josué eran la manifestación de algo más grande. El plan de Dios seguiría desplegándose, y habría más revelaciones mientras avanzaran hacia la tierra prometida. Cada paso tomado era una invitación a experimentar la grandeza del amor divino. Con el corazón arrebatado en fervor y temor, Josué elevó su mirada al cielo. Señor, ¿qué más estás dispuesto a mostrarme? Y al tiempo, una voz suave lo rodeó, guiándolo en su pregunta, mostrándole cómo cada guerra tiene un propósito y cómo cada corazón, aunque endurecido, puede llegar al arrepentimiento. Tu camino será revelado en cada paso, susurró el viento, llevándose consigo las inquietudes de su corazón, y dejándolo con una inquietud llena de fe. ¿Cómo se cumplirán tus promesas, oh Dios? La historia de Israel continuaría, y Josué sabía que el viaje apenas comenzaba, lleno de misterios que aún estaban por descubrir. La pregunta permanecía viva: ¿está Dios en favor de la guerra? La respuesta continuaría revelándose a través de los mundos enfrentados, y el cambio que reclamaba cada vida estaba aún por manifestarse. En el eco de las victorias pasadas, el futuro circunscribía nuevas batallas del espíritu, un mensaje antiguo y eterno que aún aguardaba ser plenamente comprendido. Mientras la celebración en Jericó llenaba el aire con risas y alabanzas, Josué sentía un profundo peso en su corazón. Aquel triunfo, tan indescriptiblemente grande, representaba más que una victoria militar, era un acto de obediencia a las promesas de Dios. Todavía hay más por descubrir, reflexionaba mientras el pueblo se regocijaba. La voz del Altísimo había susurrado en sus oídos durante toda la mañana: cada guerra es mi guerra, y cada victoria es una declaración de mi verdad. Al mirar a su alrededor, los rostros de sus compatriotas brillaban con alegría, pero las preguntas persistían en su mente. ¿Cuál era el propósito de estas batallas? ¿Por qué tanto sufrimiento y destrucción? Un consejo se formó en el campamento. Los ancianos de Israel se reunieron, y su mirada fija en Josué denotaba la alta expectación. Mi señor, comenzó Eleazar, el sacerdote, han visto el poder del Señor desplegarse en Jericó. Pero debéis conocer que la verdadera conquista es espiritual. Y así, el anciano siguió, recordando las enseñanzas sobre la necesidad de permanecer firmes en la fe, superando no solo al enemigo externo, sino también las batallas internas que podrían desviar al pueblo del camino de Dios. Josué, sintiendo la urgencia del mensaje, alzó su voz: hermanos, hemos sido testigos de la justicia de Dios.
Las murallas han caído, pero el futuro depende de nuestra fe y de la pureza de nuestros corazones. Debemos continuar en obediencia. Cada victoria es una invitación a entrar más profundamente en el pacto que Dios ha hecho con nosotros. A medida que el eco de su voz resonaba, un nuevo desafío se avecinaba. Canaán, la tierra prometida, aún albergaba enemigos que no cederían sin lucha. Así, aquel mismo día, enviaron espías hacia las ciudades más fuertes, preparándose para lo que vendría. Pero antes de que se lanzaran a la siguiente confrontación, Josué hizo una pausa urgente. Recordando a Rahab, quien había declarado su fe en el Dios de Israel, se dirigió a la ciudad con el ímpetu de un líder que sabía que la redención estaba arraigada en el perdón. Que no olvidemos a aquellos que han creído en nosotros. Debemos restaurar la dignidad de quienes nos han apoyado con su fe. Mientras el pueblo reconocía la fe de Rahab y su familia, un nuevo sentido de comunidad y propósito los uniría en el camino de la redención. Que cada conquista sea también una oportunidad de mostrar amor y misericordia, concluyó. Ya era de noche cuando, tras la finalización de la tarea en Jericó, el pueblo regresó a los campamentos. La victoria no solo había entregado Jericó, sino que también había sellado un compromiso de lealtad entre los israelitas y los que reconocían a Yahvé como su Dios verdadero. Mientras miraban las estrellas, su corazón se llenaba de un renovado fervor. Las batallas eran más que conquistas físicas, cada victoria era un paso hacia la redención de todos, incluso de aquellos que estaban atrapados tras muros de incredulidad. La historia de Rahab resonaría en los corazones del pueblo, enseñándoles que allí donde hay fe, las cadenas son destruidas, y cada corazón puede ser tocado, con un espíritu renovado. Josué lideró a su pueblo hacia sus siguientes desafíos, la próxima ciudad brillando en el horizonte. Con cada paso, sabían que la lucha se adentraba en algo mucho más vasto y eterno, cumpliendo el plan de Dios no solo en la tierra prometida, sino también en los corazones de cada israelita. La lucha de Israel no solo era por un pedazo de tierra, sino por la verdad de un Dios que anhelaba relación con la humanidad. Las batallas no solo eran el cumplimiento de profecías antiguas, eran una danza de liberación, donde cada victoria reflejaba la gracia de un Creador dispuesto a oír y rescatar. Y así, marchando hacia el futuro, Josué recordó que el viaje de su vida sería un testimonio del poder de la fe, un viaje que todos los pueblos del mundo llegarían a conocer. Al final, en un clamor de unidad y gratitud, el pueblo se comprometió en un pacto, ceñido en amor y fidelidad. Avanzaremos hasta el final. Sabían que su historia apenas comenzaba, y que los ecos de su fe resonarían por generaciones, recordando a todos que la guerra espiritual es la batalla constante por el alma de la humanidad misma. Porque donde está nuestro Dios, allí hay victoria, proclamaron en unánime fe, mirando con expectación y esperanza hacia el futuro. Necesitas suscribirte ahora al canal para no perderte las próximas historias bíblicas exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Hazlo ahora y que las historias de la fe continúen iluminando el camino.